Muchas gracias. A todos ustedes un saludo y un agradecimiento por acompañar esta reunión y las reflexiones sobre el tema de memoria y verdad, experiencias y desafíos para Colombia. El Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hemos venido realizando diversas acciones en los últimos años encaminadas a promover la reflexión sobre este tema de memoria y verdad en función de las transiciones. Digo yo, la transición de la situación actual de violencia y conflicto armado a la firma de un acuerdo de cese de hostilidades y perspectiva de paz, y de ese momento a toda una etapa histórica de construcción de paz y de consolidación de acuerdos. En ese camino de intercambios enriquecedores hemos colocado muchos temas en la agenda y nos hemos beneficiado de la capacidad excepcional que tiene el ICTJ para aportar conocimiento desde experiencias internacionales relevantes y también desde el diálogo de ejercicios de memoria que vienen haciendo grupos de diversas índole en Colombia. En esta ocasión, como ya ha sido mencionado, vamos a hablar de 3 publicaciones del ICTJ y de otra publicación, según demostraba Marina Gallego ahora, de la Ruta Pacífica, que es resultado parte de un proceso de trabajo y de investigación también desde la perspectiva de género y de iniciativa de organizaciones de mujeres. En busca de la verdad, elementos para la creación de una comisión de verdad eficaz, es una publicación de la cual pues, nos hará relación ahora Camila Moreno, a quien la ha saludado afuera, por eso no la saludé acá. Es una publicación de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, que hizo un convenio con el ICTJ y otras entidades para hacer esta traducción y hacer esta publicación, resultado de un trabajo que se inicia en el Brasil con la Comisión de Amnistía, creo que desde el año 2005, y que es un verdadero aporte. Yo sé que a la gente no le gusta que a las publicaciones importantes les digamos que se trata de manuales, porque pues hay una cierta visión de que los manuales son secundarios. Yo creo que es un manual muy bueno. Este aporte, manual en el buen sentido, es que no solo hace consideraciones teóricas, conceptuales, sino que nos ofrece una guía práctica detallada del paso a paso en el proceso de gestación, origen, constitución, organización, funcionamiento, todo lo que es el ciclo de una comisión de la verdad. Pero pues no es una referencia al caso de Brasil, sino que se trata de un documento síntesis de muchas experiencias internacionales donde se consignan, en estos capítulos se consignan algunas lecciones aprendidas de Comisión de la Verdad, de asuntos muy significativos, comenzando por la definición del mandato, del organigrama, de detalles que son a la hora del reto de conformar una comisión de la verdad, pues son las reflexiones que hay que hacer, no solamente la oportunidad, el sentido histórico, las metodologías generales, sino toda la construcción, la arquitectura, el diseño mismo de esas comisiones. Por eso creo que contamos con un aporte muy importante. Y en las otras 2 publicaciones, Comisiones de la Verdad y Género y el fortalecimiento de los derechos indígenas a través de Comisiones de la Verdad, también son otra muestra de ese esfuerzo por enriquecer procesos de gestación y funcionamiento de Comisiones de la Verdad,
en este caso llamando a tener especial cuidado con la diversidad y en particular con los derechos de grupos poblacionales como los indígenas, afro, mujeres y minorías sexuales. Como lo dicen las mismas publicaciones, pues hay una constatación de las experiencias de comisiones institucionales de la verdad, y yo diría que también de otras comisiones no institucionales, la tendencia a, digamos, ocultar o subvalorar, de todas maneras, a darle un tratamiento marginal precisamente a lo que es la historia de las violaciones de los derechos de todos estos grupos, el conjunto de la sociedad, excluidos y discriminados. Entonces, un llamado de atención que además forma parte del enfoque del libro de creación de comisiones de la verdad. Un llamado sobre estas dimensiones es muy importante, como también seguramente nos lo va a ilustrar Marina en la presentación de su trabajo. Entonces, lo que nosotros vemos es ese aporte fundamental de pasar de las consideraciones generales a los detalles sobre la misión, mandato, configuración, organización, metodología de los procesos participativos de investigación, estrategias de comunicación, informes y seguimiento a mediano plazo. Ese es el primer punto. Ahora, en la situación que nosotros vivimos, esto adquiere más relevancia. Es muy oportuno este ejercicio y esta convocatoria que nos ha hecho ICTJ por las prioridades de la agenda nacional, cómo se ha ubicado la verdad y la comisión de la verdad dentro de esas agendas en los primeros lugares. Es por ustedes es sabido que en la agenda de La Habana no solo hay una referencia expresa a la verdad, digamos un poco escueta, ¿no? Tímida, víctimas y verdades, es la redacción sintomáticamente visible, ¿no? Víctimas y verdad. Eso es lo que, una cosa que indica la complejidad del asunto. Pero ya en lo que llevamos de funcionamiento de la Mesa de La Habana, se ha visto que es un asunto que es transversal a todos los temas. Todos los temas de la agenda llevan de manera muy inmediata a el lugar que ocupa la verdad histórica, y con certeza, en la medida del avance de esa agenda, el tratamiento, el tema de víctimas y toda nos remitirá a la necesidad de dar reforma y de comenzar a diseñar el mandato y características de una comisión de la verdad. Como lo recuerda Camila en la presentación de uno de los libros, la reforma constitucional llamada de justicia transicional, artículo 66 transitorio, creo que es, que se habla de marco legal, pues hay una alusión expresa que mediante una ley se conformará una comisión de la verdad. Y tiene una frase interesante, porque en la referencia a la comisión de la verdad ya comienza como a direccionarla. Entonces la frase del parágrafo de la reforma constitucional dice que mediante una ley se definirá el objeto, funciones y procedimientos, ¿no? Así, o proposiciones de la comisión, y luego hace referencia al mandato. Dice, en el mandato se incluirá la obligación o la tarea de esta comisión de hacer recomendaciones en materia judicial para la priorización de la que trata el resto del articulado, en lo que tiene que ver con los procedimientos judiciales y la efectividad, eficacia, agilidad y tratamiento transicional precisamente
en materia de justicia y su relación con la verdad. Entonces ya ahí tenemos una señal de la gran importancia que tiene en esta perspectiva de construcción de paz este proceso de pensamiento y de anticiparnos o comenzar a trabajar en la configuración de una comisión de la verdad o de unas comisiones de la verdad. Por supuesto que, y eso son los temas significativos, pues hay muchos temas, comenzando que tienen que aclararse, pero que son de actualidad. Yo le calculo que si nuestro optimismo, ahora se dice moderado, optimismo cauteloso, tiene algún sentido, en el año 2015 vamos a estar en la fase 3, a eso le apostamos. Se habla de que la fase 2 es esta, la que está construyendo el acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de la paz, que implica un cese bilateral de hostilidades y el inicio de una nueva etapa donde se va a hacer verificación y se va a hacer aplicación y demás de los acuerdos, y que vendrá una fase 3 en la cual parte de esos acuerdos está en esa que está ubicada la Comisión de la Verdad o las Comisiones de la Verdad. Si las cosas van como están diseñadas, pues tendremos un punto de no reversibilidad hacia finales de este año y una nueva etapa con el nuevo gobierno para que en el año 2015, en el ambiente incluso de las elecciones del 2015, teníamos dos momentos electorales claves en la agenda de posibilidades de la paz, 2014 con dos elecciones atravesadas de 2015. Quiere decir que nos tocará diseñar estrategias de construcción de acuerdos en medio de elecciones, porque en Colombia hay elecciones. Hay gente que dice que no se puede hacer acuerdos de paz en medio de elecciones, y no se puede hacer acuerdos nunca, porque aquí lo único que hacemos en Colombia son elecciones. Buena mano irregular, pero elecciones, y cuando termine la elección estamos preparando la otra. Apenas termine la de marzo, estamos preparando la de mayo. Y apenas termine la de mayo, ya estamos preparando la de octubre del año entrante. Y en octubre del año entrante ya se acabó el gobierno del mandato número 2 de Santos Calderón chiquito, Santos Calderón grande. Pero esa es la dinámica colonial. Entonces, en el calendario de la política existe la hipótesis de que el proyecto de ley del cual habla el artículo de la Constitución se esté presentando el año entrante o se esté debatiendo el año entrante en procesos muy ágidos y se esté aprobando en el 2015, o en la eventualidad de menor probabilidad según nuestras ilusiones de que se bloquee el proceso, tendremos que discutir de nuevo el lugar de comisiones de la verdad en medio del conflicto. Quiere decir que es de una extraordinaria actualidad, porque aquí una de las cuestiones que hemos elaborado, y de eso hemos sostenido un diálogo muy bueno con todo el equipo de ICTJ, y en eso me refiero no solamente a Camila, que por supuesto la que da más luces, sino a la gente que acompaña ese trabajo y que nos ha enriquecido con experiencia del Perú, de Guatemala, de otras latitudes, de Argentina, de diferentes países, y que aquí han estado en ejercicios como este. Y ahí hemos, antes de que se abrieran las posibilidades de La Habana, se estaba discutiendo de las funciones de una o de comisiones de la verdad institucionales y extrainstitucionales en medio del conflicto y para crear condiciones en función de la paz y de la solución política. Entonces no tenemos nosotros horizontes distintos a que nos toca asumir la importancia de las comisiones de la verdad y preparar ese ejercicio, contribuir. Para esto, por supuesto, sabemos que uno es el lugar de las comisiones institucionales, como las que habla, y legales, como las que habla la Constitución Política de Colombia, y otro es el lugar de los ejercicios y de las comisiones de la verdad que pueden surgir, ya han surgido en Colombia, de iniciativas no estatales.
Y yo creo que ese es otro capítulo supremamente importante, donde tenemos contribuciones valiosas en Colombia, y de ellas muchas. Por ejemplo, yo quiero subrayar, y con eso quiero terminar, que me dijeron que hablara un poquito largo mientras acaba de completarse el auditorio. Ya se completó. Quiero hacer alusión sin mencionar el tema de fondo que tiene que ver con lo de la perspectiva de género. Quiero hacer alusión a lo que se ha avanzado, por ejemplo, en lo relacionado con memoria y verdad desde las comunidades indígenas. Hay un trabajo publicado, reciente, publicado por la Comisión Nacional, por el Grupo de Memoria Histórica, que recoge la historia del Consejo Regional Indígena del Cauca. Yo creo que es importantísimo ver qué implícitos hay en ese informe. Y hay muchos que tendrían que formar parte de la discusión sobre la misión, el mandato y la función de Comisiones de la Verdad. Una de ellas es que no es una historia del impacto del conflicto armado interno en las violaciones de derechos y de derecho internacional humanitario en comunidades indígenas. Va más allá. Tiene que ver incluso con las formulaciones que introdujo el movimiento indígena en el decreto ley que acompañó la ley de víctimas, en este caso para comparar grupos indígenas, y cómo relacionan esas formas de violencia asociadas de manera inmediata al conflicto armado interno con la violencia general y otras formas de violencia asociadas o combinadas con la dinámica del conflicto armado interno, entendido en el sentido restringido de las convenciones de Ginebra. El protocolo pues alusivo a conflictos de carácter no internacional. Entonces, eso es muy importante. Hay un ejercicio que yo pues no voy a desplegarme mucho por varias razones, que hizo de justicia, que se llama Dios Río, sobre el problema de la problemática del proceso de desplazamiento y aniquilamiento de las condiciones de existencia de los Sendera Catío en la parte alta pues de Sinú, y el enfoque de ese relato que hay en ese trabajo es muy importante de revisar cuando se trate de ver cómo se va a construir realmente un ejercicio de memoria y de verdad histórica de los grupos étnicos en Colombia, porque toma la problemática en todas sus dimensiones. No es la historia solamente del daño, el recuento del dolor o estas dimensiones de la victimización, sino es un análisis bastante complejo y holístico, donde se muestran los determinantes y la articulación de determinantes en esa dinámica que ha conducido al desplazamiento masivo que ha colocado en peligro la existencia de comunidades y de pueblos. Entonces es otro enfoque. Eso no es un enfoque de identificar las causas, los efectos, consecuencias y patrones que se repiten de manera muy recurrente. Aquí hay una visión distinta de determinación, donde en lugar de, para decirlo pues dentro de mi tentación de ingeniero, decirlo con ecuaciones lineales, se dice con sistemas de ecuaciones no lineales, y en lugar de relaciones causales de lógica formal, se dice en relaciones de matrices con variables autorregresivas. Bueno, un poquito así como ampuloso, pero pues eso sería objeto de otra charla pero es muy importante, porque tiene que ver con cuál es el enfoque, cuál es la metodología, de qué manera se va a buscar la verdad. Lo remito a un texto, a dos textos, para mirar, solamente para señalar la complejidad de hacer un ejercicio de verdad en medio del conflicto, e incluso hacer un ejercicio de verdad inmediatamente después de cerrar un acto de finalización de hostilidades. Ustedes leyeron en la prensa de ayer el comunicado de un grupo, un sector del Centro Democrático. No sé si lo han leído.
es 10 puntos sobre la paz, donde hacen un cuestionamiento a fondo y en respuesta a una carta dirigida por Luis Carlos Restrepo. Entonces, un sector, digamos, uno de los sectores más radicales dentro del uribismo, sale al paso a la propuesta de Luis Carlos Restrepo, que dice: preparémonos en un eventual triunfo electoral para darle continuidad con ajustes al proceso de paz, dice Luis Carlos Restrepo, desde el interior del uribismo. Y habla de la necesidad de pensar en una asamblea constituyente o constitucional que no puede ser hecha pues bajo cualquier forma, pero en ese escenario los acuerdos. Imagínense ustedes eso dicho entre el uribismo. Entonces eso desató un pronunciamiento de los sectores más radicales que van a recoger firmas en todo el país y vuelven a ¿qué es lo que dicen ahí? Dicen: Colombia ha estado sometida al ataque de una banda terrorista. Esa banda terrorista enfrentada a la sociedad y a la democracia es la que ha destruido el país, y por lo tanto la justicia no puede abrirle paso a la impunidad, no se le puede dar representación y llenar el Congreso de criminales de lesa humanidad, y ese es el discurso. Detrás de ese discurso hay una concepción de lo que ha pasado en esta historia. Quiere decir que lo que estamos es ante una polarización de discursos antagónicos. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar la necesidad de un consenso en el mandato de una comisión de la verdad en medio de semejantes polarizaciones? Si yo digo: miren, el mandato de la comisión debe abarcar los últimos 70 años, solamente para comenzar en el año 43, 44, el siglo pasado. Sobre eso hemos escrito articulitos, libritos y cosas más extensas para explicar por qué ese es el ciclo en el cual se puede lograr una interpretación de lo que ha pasado en la historia reciente. Solo ponerle esa fecha es todo un debate de gran envergadura. Entonces, no entro en consideraciones sobre el tema de otros temas relacionados con la perspectiva de género por dos razones. Uno, que siempre le tengo un cierto temor reverencial en hablar en voz alta sobre estos problemas, y en segundo lugar porque sé que hay cosas muy autorizadas que se van a referir a este tema. Les agradezco muchísimo por estos aportes. Muchas gracias.